Es importante porque están muy cerca de lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuando la mayor parte de la población tiene anticuerpos producto de la vacunación. Esto no se da, digamos, dejando circular al virus, es imposible. Sí se da con la vacunación, y lo que hace la vacuna en realidad es primero evita que tengamos la enfermedad en la modalidad grave, que nos lleve a terapia intensiva. Y segundo, acorta el periodo de la enfermedad, porque en realidad una enfermedad que dura 14 días promedio, como es el coronavirus, la acorta y la trae a 72 horas, que es más o menos el proceso que lleva, o el tiempo que lleva entre que le aplican, entre que uno se infecta, digamos, y los anticuerpos hacen su trabajo. Un caso claro, un ejemplo claro que tuvimos fue el del presidente de la Nación. ¿Se acuerdan que estaba vacunado? Sí. Se infectó y apenas estuvo con algunos síntomas leves, un fin de semana, y luego de eso se incorporó a la vida normal. Ese es el efecto de la vacuna. Por eso es que ustedes tengan ya más del 50% de la población vacunada es sin duda muy bueno. Y cuando se acerquen a cifras del 70-75%, la letalidad, la cantidad de fallecidos diarios debería caer a prácticamente cero, porque va a ser muy raro encontrar una persona que haga la modalidad grave, aunque algunos lo van a hacer, porque digamos, cuando uno aplica la vacuna, el 100% de la gente no queda inmunizada. Queda inmunizado un 85%, un 92%, un 96% de acuerdo a la eficacia de cada una de las vacunas. Entonces siempre hay un margen muy pequeño de gente que no hace anticuerpos, no se sabe por qué todavía, pero son los que terminan sufriendo el riesgo, pero quedan cubiertos de algún modo con la inmunidad de rebaño, con que mayoritariamente la gente se ha vacunado. Así que sin lugar a dudas son muy buenos números los que tienen y van a empezar a ver los resultados en breve. Doctora Atienza, ¿le preocupó ver a la gente festejando el triunfo de Argentina? Yo escuchaba muchas veces a los especialistas que decíamos, más allá de usar el barbijo, de la distancia social y demás, no gritar, no, porque vamos a desprender, si tenemos COVID, digamos, vamos a desparramar por todos lados. Por eso se abren las ventanillas de los colectivos, por eso se abren las ventanas de las escuelas. En pleno grito, muchos sin barbijo, en las localidades que se le ocurra de la República Argentina pasó exactamente lo mismo. ¿Le preocupa a futuro eso? Sí, sin lugar a duda va a tener un impacto en la cantidad de casos. Eso deberíamos esperarlo por allá por el 22, 23 de julio, que es cuando debería impactar esa cantidad. En realidad, lo más preocupante no ha sido el festejo en la calle, aunque allí seguramente algunos se han infectado, sino han sido las 3 horas previas que estuvieron en las casas festejando, compartiendo bebida, sin barbijo, gritando, y es un tiempo suficientemente largo como para poder infectarse. Así que sin lugar a duda vamos a ver un pico, porque además fue masivo. No sé, pero calculo que todos los argentinos, sí, más de 30-35 millones estuvieron en algún grado, en algún momento, en algún lugar del festejo, exponiéndose a un riesgo que en realidad es invisible. Así es que esas 3 horas previas a salir a festejar, las 2 horas que dura el partido, más 1 hora antes que generalmente se juntan a compartir bebida, son las que han generado la mayor cantidad de contagios. Así que sí, claro que preocupa. Ojalá que no tengamos aumento de casos, pero ya conocemos este virus y va a ser así, va a infectar a mucha gente. Doctora Atienza, ¿se da la circunstancia, por ejemplo, que en Oliva nos informaron que hubo un caso de la cepa andina, que no era viajera la persona que se había contagiado, pero en realidad por la cantidad de fallecidos que vamos teniendo en nuestras localidades, Oliva, Oncativo y toda nuestra región, empiezan a aparecer lamentablemente fallecimientos de personas de 50, de 40 años, que es un factor muy preocupante. ¿Esto se debe a que están circulando otras cepas del virus? Porque no es el mismo comportamiento que la del año pasado, ¿no? No, a ver, siempre digo que este virus nos cambia las reglas de juego cada 15 días, porque cada 15 días en algún lugar del mundo aparece una variante y tenemos que rogar que esa variante sobre todo no sea más infecciosa, porque por ahí puede saltar a los anticuerpos, como es la variante esta
la variante Epsilon que se encontró en Río Tercero. Es una variante que en realidad salta los anticuerpos, pero como no es más infecciosa nunca termina de imponerse, así que genera casos aislados. El gran problema son las variantes como la andina, como la de Manaus, como la variante Delta, que ya están circulando dentro del país, que son más infecciosas y que además tienen problemas con los anticuerpos. De modo que allí tenemos grandes problemas porque la gente se confía, sigue circulando, no toma la medida de precaución y empieza a cambiarnos el perfil de la gente que se infecta. El perfil de la gente, es decir, que gente más joven, la que se infecta ahora, tiene que ver con algunas cuestiones. Primero, hay un trabajo que hicieron en Buenos Aires y detectaron que la mayoría de la gente joven que se infecta está relacionado con la presencialidad escolar. Son los papás y las mamás que llevan a los chicos a la escuela. Principalmente allí ha estado centrado el eje. Y el segundo factor es que las variantes nuevas, tanto la de Manaus como la inglesa, la B117, circulan predominantemente en gente joven, se han adoptado un poco más a la gente joven. Pero hay otra variable más, y es que la gente joven recién se está empezando a vacunar ahora. Claro. Es decir, que la gente adulta ya estaba protegida con la vacuna, y esa es una excelente noticia, una gran noticia que nos hace entender que las vacunas funcionan. Así que es un poco una mezcla de distintos tipos de situaciones las que hacen que la gente joven esté en este momento enfermándose. Doctor, le tengo que consultar porque viendo las palabras políticas, más metiéndome en la política que en lo sanitario, pero desde la oposición se culpa al gobierno, del gobierno se culpa a la oposición. Hay una situación que siempre nos dejan al medio a los que no tenemos una determinación ideológica, por decirlo de algún modo. Si hubiesen evitado los 100.000 muertos, ¿se podrían haber evitado? Ayer lo preguntaba con la gente del COE. Le pregunto a usted, ¿se podrían haber evitado esos 100.000 muertos o era imposible? No, yo creo que gran parte de los 100.000 muertos se podrían haber evitado, sobre todo si la oposición no se hubiera opuesto a absolutamente todo y hoy se queja porque llegamos a los 100.000 muertos. Digo, eso tiene que quedar claro. La oposición habló de que las vacunas eran veneno, puso cuanta piedra puso en el camino, le fue muy útil y les redituó porque hoy pueden hablar de 100.000 muertos. Y el gobierno creo que estuvo con algunas decisiones muy débiles, digo, fue muy afectado por la oposición que nunca lo dejó tomar medidas digamos, que nos permitan haber evitado esos 100.000 muertos. Acuérdense que la oposición hizo 10 marchas en contra de las medidas, de modo que hubo ahí una combinación de algún grado de inacción del gobierno, pero cada medida que quiso tomar fue boicoteada, incluso por los gobiernos opositores. Hubieron gobernadores que antes de que el presidente saliera a anunciar medidas, ellos salían y decían no estamos de acuerdo, no importaba cuáles fueran las medidas. Hubo una línea de gobernadores, 7 gobernadores, que siempre estuvieron con la tesitura de no cerrar ningún tipo de actividad nunca, así es que gran parte de los 100.000 fallecidos también son de la oposición. Hay una corresponsabilidad ahí muy clara y hay que dejarlo totalmente claro esto. Acá no hay que tomar posicionamiento político partidario porque murieron personas. Acá lo que hay que hacer es ver cómo solucionamos esto los argentinos y evitamos que mueran más, porque no es compatible, digamos, quejarse por 100.000 muertos, pero además quejarse porque se tomen medidas sanitarias. Hay algunas contradicciones, claro. Tanto de la oposición como del oficialismo, digo. Uno por dejar y el otro por impedir. La verdad es que esos 100.000 muertos creo que me parece que son compartidos, hay responsabilidad de todos. Bien. Doctora Atienza, la luz de esperanza sigue siendo la vacunación. Están llegando más. Sé la difícil que ha resultado poder tener vacunas. Ahora lo que yo no tengo claro, doctora Atienza, que usted tal vez lo pueda tener, ¿qué pasó con el 1.000.000 de vacunas que compraba el gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Qué sucedió con eso que no se difundió más? No, yo lo aclaré eso al principio, digo, eso fue marketing. Allí hubo en algún momento una presión de parte de la sociedad y creo que
algún buen mensaje de las provincias, porque no fue solamente Córdoba, fueron Mendoza, fue San Juan, fue Jujuy, fue Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue provincia de Buenos Aires, todos que salieron a decir compramos vacunas. Y yo les dije, yo decía, y si escuchan los audios de ese momento, decía, ahora van a comprar vacunas que nos van a tapar de vacuna, porque la verdad es que la Argentina compró vacuna para vacunar 3 veces a los argentinos. Compró 25 millones de Sinopharm, compró ahora 20 millones de Moderna. Tiene 100 millones de dosis de AstraZeneca en conjunto con México, sí, ya fabricadas, de las cuales 20 millones son nuestras. Las otras 80 millones no sé qué van a hacer, supongo que le exportarán. Digo, en esa magnitud, además siguen llegando vacunas de Rusia, llegan por cantidades, ya no son novedades los aviones. Digo, en ese marco, que sobran las vacunas, hay más de 60 millones de vacunas compradas, las provincias anuncian un compromiso de compra con vacunas en el exterior de una vacuna que recién está siendo aprobada. La verdad que yo lo veía bastante difícil, no creía que eso fuese algo que se podía dar, claro. Que se podía dar, no, me parece que fue una cuestión de marketing. Sobran las vacunas, la verdad es que en este momento, al principio costaba conseguir. Hoy sobran vacunas. Acuérdense que la Argentina, para finales de julio, en los próximos 15 días, vamos a estar vacunados todos con una sola dosis y va a empezar el proceso de aplicación de segunda dosis. Ayer hablaba en San Juan, por ejemplo. Tengo sobrinas de 19 años que han sido vacunadas ayer, es decir, ya han vacunado prácticamente a toda la población. Acá en Córdoba cuesta porque el 40% no se quiere vacunar, entonces nuestra realidad es distinta. Pero vacunas van a sobrar en los próximos 30 días. Vamos a alcanzar a nivel nacional lo que es la inmunidad de rebaño, y calculo que en el mes de septiembre-octubre deberían estar bajando la cantidad de casos, claramente por la efectividad de la vacuna y porque vamos a tener mayoritariamente 2 dosis. Y le digo más, yo creo que la Argentina antes de fin de año va a iniciar con una tercera dosis a los argentinos porque sobran vacunas. Claro. Digo, ayer anunció el compromiso de 20 millones con Moderna, ha comprado 25 millones de Sinopharm, que han llegado 8 millones, están llegando esta semana. De Sputnik siguen llegando. Sputnik acá en la Argentina fabrica entre 2 y 5 millones por mes. La verdad es que creo que se destrabó Pfizer y se destrabó Johnson & Johnson, que van a entrar también. Así que me parece que la situación de hoy con las vacunas es totalmente distinta y no hace falta que las provincias compren, y creo que lo tenían claro desde aquel momento, no si lo sabía yo, creo que ellos también. Está bien, muy acertado su opinión. Doctor, para despedirlo, hay preocupación en el sistema de trabajadores del área de salud, porque están saturados, porque no le dan vacaciones, médicos, principalmente los terapistas, están preocupados porque no tienen reemplazo, no han parado y llevan ya un tiempo prudencial. ¿Usted piensa que debería haber un recambio, un análisis un poco más profundo para todo el equipo de salud que vino trabajando sin descanso con el tema de COVID en la provincia? A ver, yo creo que hay que darles un descanso. ¿Cómo se le da el descanso? Bajando la cantidad de casos, que pueda iniciar un sistema de rotación para esos descansos. Porque todavía la cantidad de casos, si bien ha bajado casi un 50% en Córdoba, sigue alta. Seguimos teniendo 1.400 personas en terapia intensiva. Y el problema es que los médicos terapistas y los enfermeros terapistas o los kinesiólogos terapistas no son reemplazables. Es decir, yo no puedo sacar 10 y reemplazarlo por 10 porque se necesita una formación muy fina en ese tema. Entonces lo único que puedo hacer es descomprimir, bajar la cantidad de internados en terapia intensiva a 200 o 300 por día, tomando buenas medidas, no abriendo más actividades, porque escuché que ya quieren volver a abrir las escuelas el 26 de julio, con lo que van a volver a generar lío. Lo que hay que hacer es eso, descomprimir un poco para que por lo menos empiecen rotativamente entre ese personal a tomar algún tipo de descanso. La verdad es que es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Van a quedar ahí daños bastante complejos en ese sector, porque es gente que ha visto mucha muerte, mucha cosa mala ahí dentro de las terapias, y yo creo que vamos a necesitar
de algún modo apoyarlos y darles una mano para que salgan a futuro, porque la verdad es que están en la trinchera, en la primer línea de esa trinchera, y es complicado, ¿no? Sin duda. Doctora Atienza, le agradezco mucho, le envío un fuerte abrazo y me da mucha esperanza de que podamos rápidamente en nuestras comunidades tener la inmunidad de rebaño. Ojalá que sea lo más pronto posible, sin que descuidemos de usar el barbijo, distancia social, como siempre decimos. Totalmente, no hay que relajarse, no hay que echar a perder todos los últimos 30 días, porque estamos logrando esa inmunidad de rebaño, se consiguen vacunas, así que hay que frenar bien la cepa delta, esta variante delta, tenemos que seguir cuidándonos.